Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos del Diario de Palenque, bienvenidos a su programa TV Salud. Me da mucho gusto estar con ustedes. Recuerden que estamos totalmente en vivo por si quieren dejarnos sus comentarios o cualquier duda o pregunta. El día de hoy, pues ya como ustedes han visto aquí, tenemos al doctor Óscar Alfaro Cebadúa, que pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Gracias, doctor, por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, Carlita, muchas gracias por la invitación, gracias al Diario de Palenque por permitirme la oportunidad, un saludo a tu auditorio y gracias por la distinción. Gracias. Y pues como ven, a lo mejor se les hace raro que no tengamos el cubrebocas hoy, pero bueno, pues en la convivencia con el doctor, pues nos vamos a permitir estar sin cubrebocas, pero ustedes sí, cuídense por favor. El día de hoy pues vamos a hablar de apendicitis, que es un tema bastante común. Así es. Pero, bueno, pues para eso está el doctor, para explicarnos un poquito más qué es esta enfermedad. Y aprovechándote, porque pues sé que no vas a estar ya como, no va a ser tan accesible tu faceta de médico. Entonces, tenemos que aprovechar el mayor tiempo posible para explotar esa parte tuya, Gracias. que es muy, muy buena. Entonces, pues empezando con el tema, doctor, yo creo que para empezar primero, ¿qué sería el apéndice? ¿Qué es? Bueno, antes que nada quisiera yo abundar en eso. ¿Por qué es importante el tema del apendicitis? Bueno, porque es una de las principales causas de atención en el servicio de cirugía, sino es que la primera causa en los hospitales, el servicio de cirugía es la primera causa de intervenciones quirúrgicas. Claro, si lo vemos de esta parte en nuestro hospital no sería la primera porque entran también otros servicios como el de ginecología y obstetricia. Creo que la cesárea es la primera causa, tal vez los degrados y después el apéndice. Pero sí, en el servicio de cirugía es muy común, bastante común. Y habitualmente las personas cuando les da algún dolor de abdomen, de panza, un cólico, llegan al médico alterados con el miedo de que pueda ser apendicitis, y por eso es que es importante determinar pues de que sí existe, y aquí aclarar algunas dudas que puedan tener y que es bastante común. Sí, sobre todo con los síntomas, a lo mejor no que puedan confundirse, Sí, tal vez. claro, y me preguntabas qué es el apéndice. Ujú. Bueno, el apéndice es una parte del intestino. El intestino del ser humano tiene dos partes principales, ¿no? El intestino delgado, que es casi todo del mismo diámetro, y que llega y termina en lo que inicia el intestino grueso, en otro tramo de intestino muy diferente al intestino delgado. En la unión del intestino delgado con el intestino grueso existe una válvula que se llama válvula ileocecal. Ahí abajo hay una bolsa que forma ya el intestino grueso. En esa bolsa hay un apéndice, una extensión, un pequeño pedacito de tripa, como si fuese un dedito más o menos, Como el globito. como un pedazo de una manguerita pequeña que tiene la misma, es muy semejante o es igual al tejido del intestino grueso, y que tiene células que secretan moco y que tiene su irrigación, y que tiene el tejido semejante al intestino grueso, y que está pegado en la parte, en la base de donde inicia el intestino grueso, y que se cree que tiene alguna función en las primeras etapas del crecimiento, del desarrollo del ser humano, de manera inmunológica. Sin embargo, conforme pasa ese periodo, no se le ha encontrado uso, pero ahí está el apéndice, en el inicio del intestino grueso, como un apéndice, así le llamamos, una extensión, un pedacito, una manguerita que hay, que termina en un saco, como un saco ciego, como una bolsita, no tiene, no hay continuidad. Ese es el apéndice y esa es la que se inflama. Porque justo te iba a preguntar, bueno, porque mucha gente de pronto se pregunta también como, ¿para qué sirve, no? Ujú. O por qué está ahí, pero bueno, ya igual Sí, nos platicas y esta función. claro, se cree que es porque en algún momento del desarrollo del ser humano tiene una función inmunológica, y de hecho tiene bastante contenido en cuanto a células, en cuanto a placas eh,
de tejido linfoide. Entonces es muy posible que tenga esa función. Ok, y entonces, apendicitis, el término apendicitis, ¿a qué se refiere? Ajá, bueno, la apendicitis es el término que se le da a la inflamación del apéndice. Precisamente el término itis en medicina es inflamación. Y eso es lo que significa inflamación del apéndice secal. Y esto es una situación patológica o es una situación de enfermedad que se debe de atender a la brevedad. Ok, eso, bueno, ya nos decías que es muy frecuente, nos comentabas que quizás sea de las primeras causas de motivos de consulta en cirugía, De pero intervenciones. Sí. ¿en quién se puede presentar o quiénes pueden presentarla con mayor frecuencia? ¿A quiénes les ¿A da quiénes más? les da? Bueno, no hay una edad en sí, puede ser a cualquier edad, pero se ha visto que hay un rango entre los 10 años a los 30 años. Ese es el rango, que no quiere decir que antes de los 10 años no te dé, hay niños que les da también y están pequeños, y también hay ancianos, que es más raro porque se pierden las placas, estas linfoideas que envuelven el apéndice y hacen menos reactiva el proceso inflamatorio del apéndice, pero en sí, dentro de los 10 a los 30 años, es la mayor incidencia que hay en apendicitis. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas de que se presenten, bueno, que se presente con esta frecuencia? ¿A qué se debe? ¿Qué pudiera ser el motivo? El motivo de la apendicitis, bueno, depende. Lo más frecuente que sucede es que la luz o el interior del apéndice se obstruya. Puede ser lo más común es a lo que le llamamos fecalito, que es una bolita de popó dura que tapa la luz del apéndice. También puede ser por un parásito que se meta. También puede ser de manera extrínseca, por fuera, genere una apendicitis. Siempre habitualmente el mecanismo es por dentro. Puede ser algo que altere el apéndice de manera periférica, lo inflame y eche a andar los procesos inflamatorios del apéndice. Puede ser también un tumor, un cáncer en esa parte. En sí hay diferentes causas, pero la más frecuente es el que se tape el conducto del apéndice, el interior de ese ducto se obstruya con una pelotita de materia fecal, que a veces piensan que puede ser por semillas, pero en la experiencia que he tenido, y yo con mucha frecuencia cuando estaba haciendo el curso de cirugía en el Hospital General de México, tenía la curiosidad de que abría las apéndices y revisaba y era materia fecal. Solo una vez he encontrado una semilla de pepino nada más o de melón, no sé. De ahí. O sea que nunca podemos comer semillas Yo con creo toda que tranquilidad. Sí, porque si no, imagínate, todo el mundo, no pudiéramos comer guayaba o cosas así, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a comer semillitas, hay que comerlas, ¿no? Entonces es un mito. Pues así que digamos, esté comprobado, no. Entonces se cree, a veces se encuentran algunas semillitas, pero imagínate de tanto que comemos semillas, ¿no? Sí, no, ya sería que todos estuvieran tapados, pero frecuentemente lo que se encuentra es una piedrita, una pelotita sólida de materia fecal. Y bueno, ahora en cuanto las causas ya sabemos, pero los síntomas, o sea, ¿cómo podemos saber? Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Es importantísimo. Yo creo que es incluso hasta nosotros como médicos, a veces el no identificar estos síntomas a tiempo nos lleva a hacer un proceso más difícil para los pacientes. Entonces, ¿cómo pudiera un paciente identificar, bueno, a lo mejor si esto que estoy sintiendo pudiera ser una apendicitis? Antes que nada, quisiera yo comentar esto. De los pacientes que hemos operado por apendicitis, la gran mayoría ya pasaron por 2 médicos previamente a llegar al cirujano, pues, al que lo va a operar o al hospital, ya pasaron por 2 médicos. Entonces a veces hay un poco de falta de paciencia, creo yo, porque con paciencia y con observación puedes determinar o puedes implementar los mecanismos que le den seguridad al paciente y te lleven a un diagnóstico más certero. Entonces, habitualmente, los pacientes que llegan al hospital ya con un cuadro de apendicitis ya pasaron por 2 médicos. Pero, perdón, me decías tú
¿Cómo se diagnostica? Sí, ¿Cómo no, es? y justo esto que decías, o sea, ya pasaron por dos médicos porque a veces nos falta, yo creo que igual como dices, tiene que ver mucho con el dolor, ¿no? Sí, O sea, con esa parte de sientes dolor y quizás lo primero que buscas es aliviar sí. ese O síntoma se y automedican. exactamente, yo creo que esa parte y es un riesgo, ¿no? Es un Sí. problema. Entonces, por eso considero muy, muy importante esto que nos vas a decir de los síntomas o de cómo inician, como para que el paciente o la persona que lo está sufriendo pues pueda identificar y a lo mejor tener esa paciencia, ¿no? De decir, oh, no, mejor no tomo nada, mejor voy al médico porque Ujú. creo que esto no está bien. No está bien, sí. Entonces, yo creo que eso es como muy importante, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza a desarrollarse esto? Sí, no todos los pacientes con apendicitis manifiestan los mismos síntomas. A veces se puede presentar de inicio diarrea, a veces un cólico, a veces sí dolor directamente a la parte de abajo del lado derecho, directamente. A veces no es como habitualmente te dicen en Como los en el libros, libro. pero por lo regular empiezan con una molestia en el centro del abdomen, alrededor del ombligo, les da a veces vómito y empieza el dolor a migrar, a irse hacia el lado derecho, abajo en la pelvis, al lado derecho. Empiezan a perder, se les quita el hambre, tienen cólicos, tienen dolor, pueden presentar fiebre, y el dolor se va haciendo intenso y no se quita. Y después se van agregando algunos componentes que en la exploración médica podemos determinar. Pero también tienen que tener en cuenta que no todo dolor del lado derecho puede ser Sí, un claro, apéndice. claro, claro. Y entonces empiezan, lo característico es, incluso hay una escala ahí que valora los puntos, escala de Alvarado se llama. Habitualmente yo no la uso, no necesidad, pero sí para cuando uno como médico está en un hospital y va a hacer una nota y quiere transmitirle al cirujano su exploración, puede usar la escala, pero habitualmente así empieza. Dolor en el centro es característico el dolor en el centro del abdomen, alrededor del ombligo. El dolor migra al lado derecho, pierden el hambre, les puede dar vómito, pueden presentar también incluso hasta diarrea, y empieza, a posterior de las horas empieza la fiebre. Y así se manifiesta habitualmente de inicio y se queda ya el dolor en esa porción derecha del abdomen. ¿Puede ser que no se presente así? Sí, pero habitualmente la mayor parte de los pacientes esa es la característica. Y yo creo que es más complicado a lo mejor en los niños o en los ancianos Sí, claro, identificarlo. a los extremos de la edad es más difícil. Un niño no te dice me duele acá, solo se pone a llorar y no se deja tocar, grita, pone el abdomen duro, no coopera porque pues tiene miedo. Y entonces ahí entra la habilidad del médico para poder determinar eso. Y en el adulto también, aunque el adulto sí coopera, pero son muy frágiles. Entonces a veces no dan tanta fiebre, no dan tanta molestia, se rompe el apéndice, genera peritonitis y es una complicación pues monstruosa, bárbara, pues. Entonces, en la forma de diagnosticar, digo, por lo que nos dices, es muy clínica, pero además de que otros estudios pudiéramos... Sí, es clínica. Primero hay que interrogar al paciente, cómo fue, si es la primera vez, si había tenido algún dolor semejante a y la exploración abdominal. Vamos a utilizar nuestros instrumentos como médicos, escuchar si existe alteraciones en el peristaltismo. Y a la palpación hay un signo muy característico cuando ya se estableció el apéndice, cuando ya duele del lado derecho, que entre el huesito, el hueso de la cadera y el ombligo, hay un punto que duele específicamente ahí muy intensamente. Y también hay otros datos, ¿no? Clínicamente, que pues no los explicaría aquí, pero también hay otro, que cuando tú oprimes el lado donde está el apéndice, tú vas oprimiendo lentamente y sueltas de manera abrupta, genera dolor. Habitualmente cuando tienes un cólico y te aplastan la panza, te molesta. Duele. Y cuando te quitan la mano, se te quita el dolor. Aquí es al revés. Hasta te desabrochas el pantalón. Sí, cuando aquí te quitan la mano, pega el dolor. También hay estudios. Un estudio muy útil
para el apéndice es la biometría hemática, sacar un estudio de sangre y contabilizar el número de células blancas, de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos te pueden decir si hay un incremento, como hay un proceso infeccioso, tu cuerpo responde aumentando la cantidad de glóbulos blancos y entonces vas a ver que se incrementan los glóbulos blancos. Y de estos glóbulos blancos, los que atacan a las bacterias, no los que atacan a los virus. Entonces, esa línea de glóbulos blancos se eleva. Otro estudio también que nosotros utilizamos muy útil es el ultrasonido, porque el ultrasonido te puede detectar líquidos, si hay líquido libre, si hay pus, y puedes alcanzar a ver el apéndice. A veces no lo alcanzas a ver porque hay mucha distensión, mucho aire, y eso impide que la sonda, la imagen sónica no se vea, se disemine, se disperse con el aire de los intestinos. Pero es otro mecanismo inocuo, rápido, barato, y ya también cuando es muy complicado poder determinar una apendicitis, hasta el estudio tomográfico, pero básicamente con una buena clínica, con una biometría e incluso con un ultrasonido es suficiente para diagnosticar. Uh-huh. Y de este diagnóstico, doctor, bueno, igual ya nos decías, porque también, bueno, varias enfermedades pudieran presentarse así, como qué diagnósticos diferenciales diferenciales les llamamos también a qué otras enfermedades pudieran confundirse, para que pensáramos que igual no es, que puede ser otra cosa. ¿Qué otra cosa pudiera ser algún dolor? ¿Con qué se puede confundir? Sí, mire, en la práctica médica también ha sucedido que metemos a operar pacientes de apendicitis y de repente no era el apéndice y no encontramos absolutamente nada. A eso se le llama apéndice blanca. El apéndice estaba sana. Y puede uno pensar que se confundió el doctor y te operó de vicio. Pero dentro de la normatividad y de la legalidad y las normas y los cánones quirúrgicos que existen, te da oportunidad de encontrar apéndices sanas. Es decir, si tú abres al paciente pensando que sí es un apéndice y de repente te encuentras que no es un apéndice, no estuvo mal, porque hay un margen de ese error y puede estar blanca. Hasta el 5%, de 2 a 5%, reportan para algunos hospitales. Porque también, si tú no actúas, y si era un apéndice, complicas la situación. Entonces, más vale encontrarse un apéndice blanca que una lápida negra. Entonces, ¿y qué otros diagnósticos pueden existir? Por ejemplo, cuando a veces el dolor es un poquito más abajo, puede ser un problema. Si es mujer, cuando es mujer tenemos que tener cuidado porque a veces ahí se involucra el ovario. Puede ser un folículo roto, una salpingitis, incluso puede ser algún problema en el uretero, como alguna piedra en el uretero, o algún problema ya en el colon, como una perforación o alguna lesión en el mismo ciego o el colon. Esos son también otros diagnósticos de los cuales tenemos que tener cuidado porque el tratamiento puede llegar a ser muy, muy diferente. Ok, y en el caso de, ahorita que comentaste esto de que se puede complicar, ¿cuáles son las complicaciones que pudiéramos tener si, como dices, quizá hubo un retraso incluso por parte del paciente hacia buscar atención médica, ¿no? Claro, se empastillan. Ajá, ¿qué puede pasar? Muchos dicen se va a romper, se va a reventar, ¿qué es lo que ocurre en realidad? ¿Y qué pasa si se complica? Sí, es importante que uno atienda. La apendicitis no hay de otra, hay que operarla. Es la única forma. Desde 1880 y tantos, a 1900, se determinó que la única forma de sobrevida de los pacientes era operarlo. O sea, imagínate en las edades atrás, quien le daba una apendicitis moría, ¿no? Ya con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas, a partir de 1940, la aparición de los antibióticos es bastante benigna, pero antes era catastrófico enfermarte de apéndice. Y tomando en cuenta que en la población, el 8% de la población, de 5 a 8% de la población, al menos occidentales, en algún momento de su vida van a padecer apendicitis. Entonces hay que tenerlo en consideración. Y me preguntabas acerca de cómo es el mecanismo
de complicarse. Complicación. Bien, el apéndice es un horizonte clínico que se va cumpliendo y una fisiopatología que se va cumpliendo conforme van pasando las horas. Primero se obstruye, hay un proceso inflamatorio leve que obstruye la luz. Ahora, en el momento que se obstruye la luz, hay una producción de bacterias dentro del apéndice que no pueden salir y crea bastante colonias de bacterias, infección, y entonces se empieza a estrangular, se empieza a edematizar, a hinchar el apéndice. Primero hay una etapa donde se pone roja, le llamamos hiperémica, ya ahí ya está doliendo, ya está molestando, seguramente te está molestando por la panza, por el ombligo. Posterior a eso, empieza a inflamarse más y se empieza a estrangular. Primero se pierde el retorno venoso, después la irrigación arterial, y va avanzando, empieza a exudar pus, y posterior a eso, cuando deja de llegar la irrigación arterial por tanto que se inflama y que se va estrangulando, empieza a necrosarse. Al necrosarse el apéndice, empiezan a traslocarse las bacterias. ¿Necrosarse a qué se refiere? Perdón, necrosarse es que se empieza a morir, a ponerse negro, muerto, se muere el tejido. Y entonces ya no contiene el contenido que tiene adentro toda la infección y empieza a salirse, a fugarse, hasta que se termina por inflarse más todo lo que está produciéndose y los gases, y se perfora y se abre. Y empieza a salir del apéndice pus y materia fecal. Inicialmente hace una peritonitis localizada. Hay respuestas del organismo para tratar de contener eso y posteriormente se hace una peritonitis generalizada. Eso es lo más complicado. Yo creo que tendríamos que hablar de qué cosas es peritonitis en otra sí. plática. Pero más o menos para que nos demos idea, el peritoneo, todo el estómago. Todo, o sea, el apéndice, el tubito, eso se rompe, sale toda la pus y se libera en toda la cavidad. Primero ahí localizado, y después se riega todo ese popó y toda esa pus. Eso es grave, es muy grave, y manda al paciente al quirófano y luego a la terapia seguramente, ¿no? Con antibióticos de muy amplio espectro, doble o triple esquema. Eso es muy grave. Eso es a lo que no hay que llegar. Ok. Entonces, el tratamiento al final, solamente cirugía. Cirugía. No hay de que me va a quitar. No se quita. Una vez que se echa a andar el proceso inflamatorio es como un torbellino, un círculo vicioso de más inflamación y más menos irrigación, más producción de bacterias, más pus, hasta que rompe y siguen los mecanismos, adherencias y todo. Uh-huh. Se complica. La única forma, además, hay que ir a quitar el apéndice y hay que ir a lavar y secar lo que hizo, si es que está complicado. Entonces tiene que ser operado. Entonces ahí yo creo que la opción, la única es detectar a tiempo, la prevención, ¿no? Uh-huh. Detectar a tiempo y acudir. Incluso el hacer el que se genere una peritonitis te puede poner en riesgo de que posteriormente tengas adherencias y obstrucciones intestinales. Entonces es muy favorable agarrarlo a tiempo. Incluso en el mismo abordaje del cirujano, mientras más anticipación se tenga del problema, más chico es el corte. Ok, porque cuando ya vas a hacer ya es una peritonitis, el corte es mucho mayor. Es grande, amplio, y va por el centro, es una cortada, y hay que lavar los intestinos, sacarlos, secarlos. Y a diferencia de que pudo haber sido un corte de 3 centímetros, donde nada más entran nuestros 2 dedos, y con eso, un gran corte, sí. Y aún después de la cirugía tienes que seguir un tratamiento, ¿no? Sí, claro. Cuando uno opera una apendicitis en las primeras horas, se comporta bastante benigno esta situación. Uno hace un procedimiento de quitar el apéndice, se seca donde estaba, se cierra, herida pequeña, y el paciente al día siguiente puede ya iniciar su dieta. Entonces no hay ningún problema. Una vez que se instauró el peristaltismo, come, se va a su casa, cuidando una dieta sana, obviamente, que no force mucho al intestino, uh-huh, y sus mecanismos pues de cuidados de la herida, porque también hay que considerar que por donde se abrió salió una tripa que lleva popó.
Entonces por ahí a veces se contamina la herida y existe riesgo de que se infecte la herida, más si es una persona muy grande, más si es una persona que tiene diabetes, pero sobre todo que tenga sobrepeso o obesidad. Ok, entonces ahí también hay que estar alerta de la herida, del cuidado posterior, de los Sí, lavados. así es. Okay. Y a veces hay algunos cirujanos que dejan drenajes. En particular, yo no utilizo drenajes en el abdomen. Desde 1980 están prescritos la mayor parte de drenajes en el abdomen, a menos que sea una pancreatitis, pero ya no se deben de dejar drenajes. Sin embargo, yo veo que siguen todavía dejando mangueras. Eso está comprobado, se han hecho cortes en donde se evalúa el beneficio de no dejar drenajes y el beneficio de dejar drenajes. Y se ve que la gente que les dejan drenajes se complica. Mientras tú dejes bien reparado adentro y no dejes gastos de sangre, no dejes ninguna secreción y bien lavado, no vas a tener problema. El peritoneo se comporta de una manera extraordinaria controlando ese tipo de problemas. Excelente, doctor. Pues entonces yo creo que, bueno, mandamos muchos saludos a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, pero no veo preguntas. Entonces yo creo que quedó muy claro. Yo creo que lo importante igual aquí, entonces es lo que comentamos, ¿no? En cuanto empiecen a sentir dolor con estas características que nos dijiste, de la manera en que lo describiste muy bien, antes de automedicarse, yo creo que eso también es otro punto importante, ¿no? Antes de automedicarse, acudir al médico. Va a llevar antibióticos, pero después. Porque si uno toma antibióticos analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos, puede llegar a confundir al médico que lo va a atender. Entonces, primero hay que ver al médico. Y a veces dicen, es que sigo sintiendo dolor, doctor, ¿me va a dar algo? No, tienes que quedarte en observación. Tienes que observar cómo evoluciona. Sí. Y ya, si todo salió bien, en 7 días se quitan los puntos. Bueno, pues no sé, si quieres agregar algún comentario más que nos haya quedado pendiente. No, nada más de esto. Mandar saludos a mis compañeros, a mis amigos del Hospital General de Palenque, al doctor de la Ronda que debe estar trabajando ahorita. Sí. Y a todos mis amigos de allá. Pues muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí. De verdad, te lo vuelvo a decir, es un gusto para nosotros tenerte. Ya has estado en otras pláticas anteriores con otros temas muy importantes y pues siempre eres bienvenido. Pero sí teníamos que invitarte antes de que no podamos ya tenerte en el programa por cuestiones de tiempo tuyas. Pero pues es un placer que estés acá con nosotros y que siempre nos ayudes mucho a entender este tipo de patologías. Y me faltó algo decir, el día de mañana 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, para que lo tengan en consideración. Sí. Ya platicaremos de eso mañana. La Organización Mundial de la Salud desde 1948 designó que todos los 7 de abril sea el Día Mundial de la Salud. Cada año tienen un tema, pero es importante promover la salud, cuidarse ahora en estas épocas que fue muy difícil 2020, recordar lo frágil que es la salud y que hay que seguirse cuidando. La importancia del cuidado, ¿no? Sí, sobre todo y sobre todo de la prevención. O sea, no va a haber un segundo nivel o un tercer nivel que aguante si el primer nivel no está bien, si nosotros no hacemos conciencia y si nosotros no cuidamos la salud. Porque podremos tener un hospital muy bien, pero si no hay una contención, no nos cuidamos, no hacemos nuestra parte, no va a haber recurso que alcance. Así es, y yo creo que es el tema principal que les venimos repitiendo cada martes, y el objetivo principal del programa pues es justamente eso, ¿no? Que tengan esa facilidad de identificar algún dato y que ustedes consideren que no es normal y que inmediatamente acudan a buscar ayuda médica. Pues Oscar, es un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Cuídense mucho, por favor, síganse cuidando y recuerden que nos vamos a ver el próximo martes en TV Salud. Muchas gracias. Saludos, gracias. Hasta luego. Gracias.